Seguimos con nuestro tiempo devocional y en nuestro tiempo devocional, después de saludarles y desear de todo corazón que les esté yendo muy bien y que este tiempo devocional les esté sirviendo de muchísima bendición, quiero compartir la palabra para este día. La Biblia dice que es maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué podríamos nosotros sacar de conclusión de estas tres razones por las cuales, según la Biblia, una persona podría llegar a ser maldita? Esto lo podríamos encasillar como que toda clase de injusticia, todo comportamiento que se pueda tildar como malsano, como un comportamiento que no se debe de tener, genera una maldición en contra de la persona que actúa de esa manera. Tenemos que estar claros y precisos que la Biblia dice que solamente saber hacer lo bueno, saber hacer el bien y no hacerlo, ya es pecado. O sea, ya ese comportamiento provoca una maldición en contra de la vida de la persona que actúe de esa forma. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 19, entonces nosotros encontramos esa realidad dicha de una manera, pues diría yo que clara y fácil de entender, que es maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Entonces podríamos decir también que el Señor está hablando aquí de personas como indefensas, como personas que no pueden librarse del mal por sí mismas porque están en alguna clase de desventaja social. Y entonces de pronto, si uno se sobrepasa con esa persona extranjera porque pues está en el país de uno o el país que uno considera de uno, y de pronto hace alguna clase de cosa que sea en contra de esa persona extranjera, pues déjeme decirle que aunque no se dé cuenta nadie, Dios lo ve, y el resultado final es que Dios defiende al extranjero. Asimismo dice que también para el huérfano hay esa cobertura de parte de Dios, de que si una persona se sobrepasa con otra persona porque es huérfano, porque no tiene a sus padres o porque le falta alguno de ellos, y en algún momento hay alguna clase de situación en la que alguien se sobrepasa en contra de esa persona huérfana, de esa persona que está en desventaja, entonces igual, aunque no uno crea que nadie lo vio Dios, y entonces se provoca el tema de la maldición en contra de la persona que haga de esa manera. Y lo mismo pasa el que se sobrepase con la viuda, con una persona que haya quedado en esa clase de desventaja. Entonces, ¿qué podríamos generalizar en esto? Toda clase de injusticia que uno haga con la vida de uno en contra de su prójimo, entonces la Biblia dice que lo lleva a uno a incurrir en una maldición. Si nosotros analizamos esta palabra de una manera profunda, pues realmente es como que Dios nos está leyendo códigos de vida, o nos está dando códigos de vida para que nosotros podamos vivir en esta tierra, no solamente buenos, sino que podamos vivir en paz, que podamos vivir en asocio con nuestro prójimo, que podamos vivir nuestra vida dando para poder recibir de parte de nuestro prójimo a través de lo que Dios hace para que las cosas se den de la mejor manera. Muchas veces pasa de que uno quiere las cosas buenas y no le llegan porque pues uno ha sembrado mal, uno ha hecho cosas que no son correctas con la gente que Dios defiende, y no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia que Dios defiende al extranjero, Dios defiende al huérfano y Dios defiende a la viuda. Si nosotros somos claros y logramos entender esta palabra para nosotros, en cada una de estas personas hay una bendición para uno. Si uno hace lo que tiene que hacer con el extranjero, teniendo la misericordia, las buenas palabras, ayudándoles a salir adelante en la tierra que uno considera es la de uno, seguramente que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque la palabra dice pues que hay una maldición para el que lo hace mal en contra de ellos. Eso quiere decir implicativo
efectivamente que hay una bendición para los que amparan al extranjero. Lo mismo pasa con el tema de los huérfanos y las viudas. Si la Biblia dice que hay una maldición cuando uno se sobrepasa de mala manera en contra de ellos, entonces también hay una bendición para cuando uno hace las cosas que a ellos les facilite su vida, les facilite su día a día. Miraríamos nosotros pues de diferentes ángulos, de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque en un mundo donde nosotros, en este mundo que nosotros vivimos y especialmente en esta nación, acá donde nosotros estamos en los Estados Unidos y seguramente en muchas otras naciones del mundo, la migración es fuerte y regularmente el que migra de su país, de su nación, de la nación que lo vio nacer, migra por necesidades diferentes, algunos porque en los países no se puede vivir por temas económicos o de inseguridad o de posibilidades de desarrollo o porque sencillamente se generan ambientes que los saca de su nación. Nadie quiere salir de su nación por voluntad propia, pero hay mucha gente que ha tenido que hacerlo. Entonces Dios dice a esa persona, yo la cuido a donde llegue. ¿Y la cuida a través de quién? A través de usted que está escuchando esta palabra, a través de usted que de pronto antes no los admitía en su corazón, pero ya de aquí en adelante vamos a admitirlos y vamos a darnos cuenta cómo y de qué manera Dios opera y Dios trabaja para remover la opresión de la maldición, el fruto que trae la maldición, porque muchas veces uno termina haciendo cosas con la vida de uno que uno cree que son buenas, pero hoy la palabra de Dios nos dice que no ayudarle al extranjero, no ayudarle al huérfano, no ayudarle a la viuda, trae o provoca problemas de maldición muy serios, muy complicados. Entonces, pues realmente el tema de este tiempo de estudio devocional, de este tema tan importante como es reconocer estas 15 posibles causas de maldición, que como les dije en un comienzo, pues son muchas más, pero hemos escogido estas 15 de las que estamos hablando, procurando que usted, después de entenderlo, ore a Dios y le pida a Dios y le pida a Dios que le ayude a vivir su vida de la manera que las Sagradas Escrituras dicen, lejos de todo aquello que provoque maldición, de todos esos comportamientos, formas de decir, formas de hablar, esas formas de difundir mala voluntad, que eso sea quitado para que la bendición de Dios pueda fluir y como consecuencia salir de cualquier ambiente de maldición, de cualquier situación de maldición. Yo pienso y creo firmemente que en la medida que uno hace de la manera que la palabra de Dios enseña, entonces uno encuentra que realmente, o si a uno le estaba yendo mal por culpa de uno, no por culpa de Dios. Y le estaba yendo mal por culpa de uno porque no conocía la puerta para salir a la bendición que Dios ha tenido siempre preparada para su pueblo, para sus hijos, para los que creemos en el Señor Jesucristo. Con esto le digo lo siguiente: de pronto usted del otro lado de esta cámara no está entre las personas que creen en el Señor Jesucristo como su Señor, Rey y Salvador, pero también quiero decirle que esa es la puerta de entrada, o la puerta por donde se debe de entrar para ser merecedores de recibir las bendiciones de Dios. El Padre tiene la Biblia llena de bendiciones para todos los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, esto es solamente cuestión de dar los pasos que las Sagradas Escrituras enseñan para obtener lo que las Sagradas Escrituras enseñan, porque muchas veces uno quiere el bienestar sin dar los pasos que el Señor dice se deben de dar para tener ese bienestar. Entonces, pues vamos a pensar que lo que se ha tratado hasta este momento, durante este ciclo de enseñanza, ha servido para que usted se dé cuenta que hay que dar pasos de donde usted se encuentra hacia el lugar donde Dios lo puede bendecir, de donde usted se encuentra al lugar donde Dios lo puede liberar. Y entonces vamos a decir que el lugar donde Dios lo puede liberar, usted podría estar pensando que es la iglesia, y no, hay mucha gente dentro de las iglesias que aún yendo a las iglesias
iglesias están atados en ciertas maldiciones. El lugar donde Dios puede liberarlo a ustedes cuando su conciencia, su conocimiento, su ser interior es alimentado con la Biblia y Dios lo mueve al punto de liberación en donde usted se da cuenta que es necesario absolutamente dar los pasos que se tienen que dar para poder vivir la vida como Dios dice que se debe de vivir, y entonces haciéndolo de esa manera uno logra entender que realmente uno estaba separado de vivir bueno por una maldición que tenía operando a consecuencia del comportamiento o a consecuencia del comportamiento de nuestros antepasados, pero que después de conocer y reconocer eso, entonces la cosa fue mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento que Dios colocó, a través de su palabra en el corazón, en el espíritu de uno, entonces pues ya ahora estamos afuera de toda clase de opresión. Le damos gracias a Dios por eso. Vamos a dejarlo hasta ahí, entonces será hasta el día de mañana en nuestro próximo tiempo devocional. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde y por aquí nos vemos después.